de tramas resueltas. Un podcast diferente presentado por una inteligencia artificial y sus 4 esbirros humanos. Jordi Tepardo. Presente. Mónica Rex. Buenas. Muy bien, pues hoy estamos aquí para hablar de nada más y nada menos que Chainsaw Man. Este manga de altas cotas de popularidad creado por nada más ni nada menos que Tatsuki Fujimoto. Uno de los últimos éxitos mangas recientes, que próximamente además tendrá su adaptación en anime, la veremos en octubre. Tocaba hablar un poquito pues, de esta obra, que además no solemos hablar mucho de shonen y hablamos menos de manga de lo que nos gustaría en el programa. Bueno, yo creo que hablamos poco de manga en los programas dedicados en general a una obra y mucho en los programas de pequeñas píldoras de recomendación, porque en realidad somos muy lectores de manga, pero creo que seguimos teniendo un poco la idea de que el manga no es popular o de que nuestros oyentes no van a estar interesados en el manga, cuando es una chorrada, porque es prácticamente un podcast en construcción esto, de manera que los oyentes aparecerán en función de lo que hagamos. Sí. Así que, bueno, pues si os gusta, pues ya sabéis, nos dejáis comentarios en redes sociales o en el canal de iVoox y nosotros vamos modulando lo que podamos, o lo que nos dé la gana, sinceramente. Bueno, pero sí que está bien saber qué espera la gente, ¿no? De ti en la otra banda y un poco intentar encontrar un punto intermedio entre lo que nosotros queremos hacer y lo que los demás quieren escuchar. Y bueno, pues antes de hablar de Chainsaw Man, creo que tendríamos que hablar un poco de su autor. Es un autor realmente joven, pero ya tiene algunas obras publicadas en Japón y aquí prácticamente se ha publicado todo por parte de Norma Editorial. Lo primero que nos llegó, de hecho, es Fire Punch, que fue la primera serie larga de Fujimoto en Japón. La historia se publicó en la Shonen Jump Plus, ya sabéis que es esta revista que puedes leer a través de un app y tal, el formato digital de Shuseiba. La serie se publicó entre 2016 y 2018 y se recopiló en 8 volúmenes, que son los que también tenemos aquí en España. Y bueno, aquí la verdad es que ya vemos muchas señas de identidad del autor, al menos a mí me lo parece, tanto estilísticas en el tipo de dibujo que nos encontramos y tal, como temáticas y sobre todo sus personajes, que yo creo que es una cosa que destaca mucho en su producción. Sí, de hecho tú muchas veces lo que dices es que en la obra de Fujimoto no son tan importantes la historia en sí como los personajes, ¿no? Tiene una manera de construir personajes shonen ligeramente alejadas del shonen, ¿no? Yo creo que ya empezamos a repetir mucho lo de esto no es un shonen típico y a lo mejor es que las cosas están evolucionando, ¿no? Seguimos pensando en Dragon Ball, Naruto, One Piece, sí, ¿no? Como esa triada. Claro. Y en realidad ya tenemos muchos shonens que se salen un poquito de esa visión tan blanca del protagonista y nos proponen temáticas un poco más adultas, más gore, más... Sí, sobre todo lo que Shuseiba producía entre los años 80 hasta principios de los 2000, pues es eso, herederos de Dragon Ball. Y incluso ahí podemos mencionar series como Toriko, Hunter x Hunter. Son todas series en las que tienen sus patrones. Si pensáis, por ejemplo, en los personajes, ¿qué diferencia a Goku de Naruto o Luffy? Pues eran personajes cortados por un mismo patrón, que eran comilones, que eran impetuosos, que les gustaba pues las broncas, etcétera. Bueno, con sus matices, pero son muy parecidos. Y bueno, a partir de siempre lo hemos hablado tú y yo muchas veces, tenemos a Death Note como un punto de quiebro en ese sentido. Era un shonen, pero que jugaba en otra liga ya. Incluso introduciendo temas incluso de crítica social. Es cierto que no era en lo que ahondaba, pero digamos que colateralmente tenía que tocarlos. Bueno, sí que ahondaba en realidad. Lo que pasa es que de una manera el tema de las capas de lectura. Es decir, tú puedes leer Death Note simplemente como una historia de un villano
y un héroe tipo historia de Sherlock Holmes, o puedes profundizar en los motivos que llevan a los diferentes usos de la Death Note y darle como más enjundia, ¿no? Pero está claro, esa obra, al menos visto desde aquí, marcó un antes y un después en el tipo de shonen que nos llega. Sí, a partir de ahí pues encontramos propuestas más curiosas. Actualmente podríamos hablar de Ataque a los Titanes, Jijou-Kuraku y pues bueno, cosas como Fire Punch, por ejemplo, que estamos hablando de ella. ¿Y de qué trata Fire Punch? Es una historia que se ambienta en una especie de universo en el frío, inhóspito, bastante sórdido. Una particularidad, aparte de eso, es que hay personajes con poderes especiales. Los bendecidos. Los bendecidos. Y este es el caso, por ejemplo, del prota, que se llama Annie, y que se mueve por este mundo junto con su hermana Luna. Annie tiene un poder de regeneración, como el de Loven, ¿no? O sea, puede cortarse cualquier miembro y recuperar instantáneamente o más o menos en un proceso rápido su apariencia normal. En cambio, su hermana Luna tiene ese mismo poder, pero mucho más lento, lo cual no le permite, bueno, hacer las cosas que hace Agni, ¿no? Nada más empezar el primer tomo nos explican cómo, para ayudar a la aldea donde están viviendo, Agni lo que hace es cortarse el brazo derecho, de forma repetitiva, para poder alimentar a toda la comunidad, o a toda la comunidad que quiera alimentarse de carne humana. En cambio te explican que Luna eso no podría hacerlo porque tarda semanas en recuperarse. Que yo creo que el brazo no debe ser la parte más sabrosa, pero bueno. A ver, ya claro, pero a lo mejor cortarte unas lonchitas así de costillar no es igual de indoloro. Sí, el caso es que, bueno, por circunstancias de la vida, a raíz de un conflicto con unos soldados que atacan a Annie y a su hermana, aparentemente Luna muere y Annie queda como bendecido con un segundo poder a causa de la interacción con otro personaje y se convierte como en una especie de antorcha humana. De antorcha humana que no se puede apagar porque el fuego ese es como infinito, ¿no? Es como... Por el hecho de, yo lo entiendo por la regeneración propia de su cuerpo, como no sé... Bueno, claro, ahí hay como... Ese es el problema, ¿no? Que sí, como él puede regenerarse, está constantemente quemándose. Digamos que es un fuego que no se extingue hasta que ha acabado con la persona. Entonces, como con él nunca acaba, porque siempre se regenera, pues esa es como su maldición, ¿no? Porque lo vive como algo negativo, tarda años en adaptarse. Sí. Al mismo tiempo, pues, que inicia un proceso de venganza. Por supuesto. Y la verdad, pues es una obra muy, muy cruda en todo lo que cuenta. Bueno, cruda o cocida, depende. Sí, también. Pero ya se notan patrones y temas, como digo, que utiliza Fujimoto en sus historias y que se repiten. Yo creo que es un buen tomo, visto desde el punto de vista de la historia editorial de este autor, aquí en España. Creo que empezar con Fire Punch es muy buena idea, porque es una buena obra que puede enganchar a mucha gente y que después cuando vea, hostias, esto es del autor de no sé qué, sigan picando. Sí, porque es una serie en 8 volúmenes, que eso ya sabéis, pues en manga, pues que no es nada. Es poquito. Nada, te la ventilas en nada. Ya iremos viendo, pero una de las señas de identidad también de Fujimoto es que tiene muchas influencias de la cultura occidental. Y en este caso, a mí, por otras referencias de otras obras suyas, yo diría que esto está muy influenciado por Marvel y por personajes como los X-Men o el motorista fantasma, que su personaje podría ser una variante un poco extraña. Bueno, es que ya iremos viendo a lo largo de todas las obras que vamos a citar, ¿no? Y sobre todo de Chainsaw Man, que es que son en gran parte mutantes, ¿no? O superhéroes vistos desde ese punto de vista más cruel, más adulto, menos fantasioso. Es menos Miss Marvel y más el motorista fantasma. Sí, sobre todo Chainsaw Man, ese toque de superhéroe creo que lo tiene más. Se aparta un poquillo de lo que es tradicional, porque no hay propiamente
trajes luminosos ni cada... Excepto el personaje principal. Bueno, el personaje principal en realidad... Es una puta Magic Girl, es decir, le da una tira de una cuerda y se convierte en otra cosa. Pero van pantalones y camisa. Bueno, ¿y qué? Bueno, a ver. En Evangelion también iban siempre en traje de instituto y funcionaba con uniforme. Pero sí. Esas influencias están ahí y creo que las iremos viendo también, las iremos comentando a lo largo de este programa. Pero previamente a esta obra, Fujimoto comenzó su carrera en el mundo del manga pues un poco por necesidad. Cosas que hemos leído en prólogos y comentarios que hacen sus obras. Pues él estudió pintura al óleo en una universidad cercana a su casa. Pues comenta que los materiales pues eran muy caros en este caso y que en esta época pues realmente pasó ciertas penurias, pasó hambre realmente. Y este concepto de hambre es importante porque... Está presente en todas sus obras, en las dos grandes, vamos. Desde luego le marcó profundamente. También te digo que si te pones a estudiar pintura al óleo... Ya lo veías a venir. Sí, el caso es que él supuestamente estudió pintura al óleo porque no tenía ninguna universidad cercana a la localidad donde él vivía, donde pudiese estudiar. Y en realidad se apuntó a la de sus abuelos. Ah, muy bien. Y bueno, pues esto estamos hablando de entre los 17 y los 24 años. Él mismo lo describe como que era más pobre que una rata, ya vivía con su novia. Juntos, pues bueno... sobrevivían como podían. Comentábamos que todo esto, él se introdujo al manga un poco por necesidad. Lo vio como la forma fácil de conseguir ingresos. Curioso. Cuanto menos porque, hombre, es un mundo competitivo. Pero es cierto que lo que fue es publicando muchos one-shots, uno detrás de otro, y la verdad es que tuvieron cierto impacto y no pocos premios y reconocimientos dentro de algunas editoriales. En España todos estos relatos se han recopilado en 2 tomos. Uno se llama 1721 y otro 2226, que hacen referencias pues a los años en los que entre los años que concibió cada obra Fujimoto sus obras. Y bueno, pues estos tomos son curiosos porque además pues vemos antecedentes a cosas que veremos en posteriores obras suyas largas. Y bueno, nosotros hemos querido destacar unos cuantos que nos parecen así como más curiosos. Yo que sepas que no estoy del todo de acuerdo con la selección que has hecho, ¿eh? Bueno, lo podemos comentar. Pero por ejemplo en el tomo de 1721 tenemos uno que se llama Sasaki ha detenido una bala, que es un one shot que publicó Fujimoto en 2013 y que es una historia de un joven estudiante que se enfrenta a un delincuente que está decidido a matar a la profesora de la que él está enamorado. Esta es un tipo de historia muy sencillita que bueno, la verdad es que Fujimoto maneja bastante bien y cuyos patrones en cierta manera repite, por ejemplo, en El amor es ciego, que también es del año 2013, tenemos a un joven que intenta declararse a su compañera de instituto mientras suceden todo tipo de cosas a su alrededor. Ese creo que a ti te ha gustado especialmente. A mí eso me ha hecho reír, que siempre digo que es una cosa que me cuesta mucho cuando leo, me ha hecho reír de verdad. Lo absurdo de la situación de él intentando... declararse y primero le para un profesor, luego le intentan atracar, pero es que luego aparece un extraterrestre que lo confunde así como el mandamás de la Tierra. Sí. Que te dice... y luego al final, ¿no? La conclusión de ese capítulo, que es que todos ven lo patético que ha sido y lo intentan ayudar. Sí. Él se va de la Tierra en plan, bueno, es que no nos he pillado en un buen momento, ya volveremos en otra ocasión. Los que intentaban robarle dan dinero para que pueda invitar a la chica a tomar algo. Entonces es como, no sé. Es un humor muy Fujimoto, en este caso, una parte del humor de Fujimoto, porque por un lado tiene como un humor muy, muy simplón que te descoloca, y por otro tiene una tendencia mucha al humor negro, pero que en este relato en concreto pues no lo encontramos. Estos 2 relatos se encuentran en el tomo de 1721, que no sé si tú de este te gustaría destacar algún otro relato.
Pues sí, la verdad, yo no entiendo por qué no has puesto el primero, el de 2 pollos en el patio. Es el más extravagante. Sí, pero en realidad muestra muchas de las cosas que luego él va a ahondar en sus otras obras. El tema de fingir que eres algo que no eres, el de proteger a alguien que es inferior a ti. El relato es, pues, la Tierra ha sido colonizada por unos extraterrestres y esos extraterrestres, por ejemplo, van al instituto. Entonces, en un instituto que antes era humano y que ahora está habitado por extraterrestres que van al colegio como si fuesen humanos, hay 2 chicos que se han disfrazado con unos disfraces cutres de pollo y hacen ver que son pollos para que no los devoren. Entonces, como los extraterrestres no comen pollos ni han visto nunca un pollo, pues les parece que son pollos, les parece bien y les dan de comer y tal. Entonces llega un momento que, bueno, pues van pasando cosas y descubrimos que de esa pareja de humanos que son pollos, en realidad hay uno que es un demonio y que está fingiendo todo el rato para entender a la humana. Entonces a mí eso me conecta con Chainsaw Man y con el rollo este de las distintas identidades, ¿no? Que tienen los personajes que son humanos, los personajes que son demonios, como algunos demonios intentan proteger a algunos humanos. Creo que nos da muchas pistas de los temas que le gustan a Fujimoto. Sí. Y luego, el último relato del tomo, al final vamos a hablar de todos. Os siento, Jordi, tú querías hacer una selección y yo voy a hacer lo que me dé la gana. En realidad hay 4 relatos. Pues el último relato exacto, que es el que cierra el tomo, es Shikaku. Y este me gusta, es una historia de una chica que es una asesina a sueldo, que es contratada por un vampiro para que lo asesine. Entonces la chica no consigue matarlo, pero le llama la atención al vampiro, que se ríe con ella, le hace gracia, le resulta una chica graciosa. Sí, porque el vampiro pues entonces, es lo típico que quiere morir porque lleva demasiado tiempo vivo y ya no hay nada que le llene. Pues lo que le llena es lo patosa que es esta chica, lo torpe que es y que en el fondo pues le hace reír. Yo creo que es una parodia de Crepúsculo, sinceramente. Bueno, quizás sí. Pero lo que me gusta mucho de esta obra es que es muy gore. Por ejemplo, la escena en que les arranca los ojos a unos villanos, o las escenas en las que los padres la maltratan a ella antes de que se convierta en una asesina cuando es pequeña. Bueno, y lo que en este queda mucho más claro es esa forma, por ejemplo, peculiar que el personaje en concreto femenino tiene de pensar. Y es que yo no sé cómo describir estos personajes que se inventa Fujimoto, porque aparentemente son personas normales, pero no piensan como una persona normal. Sí, es verdad, eso también está. Bueno, es como un pensamiento alternativo, no van del punto A al punto B, sino que... Y no es que sean lerdos ni cortos, tienen sus habilidades, pero es como que no entienden el concepto de humanidad o por qué la gente hace ciertas cosas que todos damos por hecho. Es como una defensa de los pensamientos alternativos, ¿no? Son buenas personas y tienen buen corazón. Y de hecho, por ejemplo, aquí el personaje principal, la chica, está traumatizada porque los demás la rechacen. Sí. Y todo empieza pues porque sus padres la rechazan porque es violenta hacia insectos y animalitos. No animales mamíferos, sino eso, insectos, ¿no? Entonces, eso la acaba llevando, ese rechazo, a convertirse en una asesina en serie. Es curioso. Es perturbador. A nivel gráfico, ¿a ti qué te parece? Hombre, porque este grafismo es muy diferente al que veremos en Chainsaw Man. Sí, pero es más cercano este grafismo de estos primeros relatos a Chainsaw Man que, por ejemplo, los que vemos en el segundo volumen. Que aquí hay como una intención de adaptarse más al mercado mainstream. Por ejemplo, tenemos el tomo 22-26 que abre con la historia La Rapsodia de la Sirena, que se publicó en 2014. Esta historia es un dibujo que es mucho más convencional, por decirlo de alguna manera. Reconoces al autor, pero hay como una intención, creo yo, de vender algo más cercano a lo que sería el manga actual, sí. Es un dibujo más limpio, de trazos más finos y más concluidos, digamos.
Tiene alguna escena en la que se desata más, pero además es curiosa porque esta es como una historia cursi suya. Sí, la verdad es que sí, es un poco cursi, ¿eh? La historia. Es la historia de un joven que enseña a tocar piano a una sirena. En un piano que está bajo el mar. Pero esta historia hay varias cosas que no entiendo. Primero, ¿por qué las sirenas llevan falda? Puedo entender lo de que lleven camiseta, pero no puedo entender lo de que lleven falda. Bueno, porque son estudiantes, ¿no? Llevan la camiseta del instituto y la faldita. Sí, no, pero insisto en que no hace falta que lleven falda. Oye, ¿tú qué sabes que tienen debajo? Bueno, la cola. Nadie ha visto una sirena realmente. No, ya. Bueno, y luego en este relato ha sido donde me he dado cuenta de una cosa que ahora que la veo no puedo dejar de verla. Y es que este señor de vez en cuando hace unos planos, ¿vale? Que son picados desde abajo hacia arriba, en los que se ve la boca del personaje y se ve la dentadura, cómo acaban los molares al fondo. Y yo ahora que lo veo no puedo dejar de verlo y me parece muy creepy. ¿Qué necesidad había de dibujar así las bocas? Bueno, son unas sirenas que son como muy cookies, pero tienen una parte muy creepy. Sí, también. No hay gore. Pero ves que esa dualidad está todo el rato en todo lo que escribe. Porque sus personajes protagonistas son buenos, tienen buen corazón, pero... hacen cosas malas o se les puede ir la pinza. O se les puede ir la pinza. Sí, es como eso, un poco lo que comentabas de valorar las personalidades alternativas, las ideas alternativas, las formas de pensar alternativas. Que eso es un discurso que veremos después en algún relato suyo así más potente y una cosa que va un poco en contra de la tónica general en los mangas, ¿no? Que es todo lo contrario, el pensamiento convergente. Vamos a hacer esto porque esto es lo que hay que hacer, porque esto es lo que se espera de nosotros. Sí, sus personajes son simples en la manera que analizan ciertas cosas, pero eso les da curiosamente una complejidad que personajes, pues como hemos comentado, de shonen clásicos no tienen, ni mucho menos. Claro, son outsiders, pero son outsiders por hacer lo que quieren hacer. Sí. Y por dejarse llevar por sus instintos. Son personajes muy instintivos. Y por de alguna manera ser sinceros con lo que sienten y con lo que buscan, al contrario de una sociedad que, digamos, te obliga a pensar de una manera y a actuar de una manera. Y eso, hombre, en Japón sobre todo es una sociedad muy, muy asfixiante. Me hace gracia, de hecho, para que veáis la sociedad japonesa. Él comenta en uno de estos tomos, no me acuerdo ahora si es el primero o el segundo, que estuvo ayudando en unas tareas de reconstrucción. De una ciudad después de un terremoto. Sí. Lo explicará el primero, sí. 17-22. Y bueno, dice, hicimos el trabajo, yo y algunos de mis compañeros, y bueno, sentimos que la verdad no había servido para mucho porque no conseguimos nuestros objetivos. Y volviendo del autobús, él resalta, incluso uno de mis compañeros se atrevió a decir en voz alta que quizá habían perdido el tiempo. ¿Sabes? Ese comentario es muy, muy significativo de lo que es la sociedad japonesa. Sí. Es un comentario que cualquiera aquí haría sin problema. Bueno, es que aquí, claro, él explica, ¿no? Ese viaje de retorno como un silencio asfixiante en el autobús, con la sensación de haber sido derrotados, ¿no? Con una frustración que le quedará marcada para siempre en su personalidad. Claro, aquí ese autobús de vuelta habrían sido insultos hacia el partido político de turno. Insultos en general a las madres de todo el mundo y a los padres de todo el mundo. Gritos, frustración y alcohol. Sí, posiblemente. Bueno, pues todo esto que estamos viendo de la defensa de lo que es las formas de vidas alternativas, por llamarlo de alguna manera, lo tenemos también en un relato como en Ayuta de la Profecía. Súper interesante y súper importante este 2015, relato. Que es la historia de un joven que intenta proteger a su hermana. ¿Por qué? Pues bueno, porque su hermana es una niña que, para empezar, habla extraño. Sí. No porque tenga un acento peculiar ni nada, sino porque solo habla con palabras sórdidas. Cosas como asesinar mañana. Bueno, ni siquiera eso, porque asesinar mañana es una frase con una estructura. Sí. Sino simplemente casquería, sangre, ocaso.
Sí. Y tú, pues ok. Sí, como si fueran palabras de una profecía. Y ese es el tema, que supuestamente su hermana está calificada como una posible... Bueno, es la causa de la destrucción del mundo, ¿no? Exacto. Entonces, él acepta esa profecía, pero dice que ella es su hermana y que la va a proteger siempre. Lo curioso es que todo esto es de dominio público, o sea, lo sabe todo el mundo, pero le dejan vivir tranquilamente con su hermana, entre comillas. Bueno, claro, son esas cosas curiosas de los mangas, ¿no? Es decir, el padre muere en un momento dado y no hay ningún adulto, pero hay dos chavales, una con cuernos y que claramente no está bien, y un chaval que tiene que dejar el instituto y ponerse a trabajar para poder mantenerla. Pero hay servicios sociales, no llaman a la puerta. Mira, aquí estoy viendo una escena donde están comiendo, por ejemplo, hermano y hermana, y para que os hagáis una idea, pues él le está diciendo, toma, para ti, yo ya estoy lleno. Y ella contesta con purgatorio, masacre, tortura. O sea, pues eso. Ese es el personaje. Y es este tipo de absurdez que tiene Fujimoto. Incluso aquí hay alguna escena que a nivel después, sobre todo en Chainsaw Man, veremos muchas escenas que tienen un componente, no sé cómo decirlo, alucinógeno. Uh-huh. Y aquí, por ejemplo, tenemos una escena sin comentar a qué viene. Pero vemos la ciudad donde viven los personajes y de pronto en el cielo aparecen manos gigantes con espadas. Uh-huh. Es un elemento que no tiene un sentido por sí mismo. Bueno, porque yo creo que la base de esto es que a él le gusta. Él quiere una historia en la que haya espadas en el aire. Sí. Y luego va tejiendo la manera de conseguir ese efecto. Y para eso necesita magia y demonios. Entonces, de alguna manera, esos dos elementos justifican todo lo demás. Pero sí que es cierto que lo hace de una manera muy peculiar y muy absurda, sí. Pero es gráficamente muy interesante. Incluso se podría decir anticlimáticas, ¿no? Porque normalmente no te esperas esas cosas. Y el problema también es la sensación de confusión que genera. Sí. Porque es como, ¿qué me he perdido? ¿Por qué está pasando esto? Y claro. Es simplemente porque es su estilo absurdo. Sí, no sabes si es que simbólicamente él te intenta transmitir algo, o que te has perdido algo en algún momento dado, o X patata. Pero este relato que estamos comentando de Nayuta también tiene un estilo diferente. Yo diría más cercano a Chainsaw Man que, por ejemplo, el que comentamos de la Rasodia de la No Sirena. tienen nada que ver, es decir, de hecho podrías decir que son dos personas diferentes haciendo ese relato, esos dos relatos. Gráficamente, incluso, hombre, ya hemos comentado cosas a nivel de argumento que sí que tienen en común, ¿eh? Pero gráficamente son tan diferentes. Es que a nivel de, por adelantar un poquillo, Chainsaw Man tiene un apartado gráfico que es muy llamativo, pero también es muy particular y para nada es convencional. Entonces no intenta ser un estilo realista, ni mucho menos, ni detallado, es muy emborronado, muy confuso en algunos momentos, pero es leyendo, por ejemplo, estos tomos, estas obras previas de Fujimoto, que te das cuenta de que es premeditado. Quiero decir, sí, que y eso es muy importante, ¿eh? Que no responde a una carencia suya. No. Porque muchas veces leemos una obra y decimos, joder, la historia está muy bien, pero es que el dibujo... Y no, es una pretensión del autor. Claro, mientras que en el de las sirenas hablábamos de un trazo limpio, fino. Aquí, para que os hagáis una idea, estamos hablando de trazos más gruesos, con muchas más tintas negras. Muchas veces, sobre todo en las escenas de acción, son trazos rotos, que es una cosa que también veremos en Chainsaw Man. Y que utiliza enfoques diferentes a veces, ¿sabes? Mira, por ejemplo, tienes algunas páginas en las que en el anterior a lo mejor tienes al personaje de forma mucho más detallada, pero cuando acerca el plano lo desdibuja. Uh-huh. Bueno, lo despersonaliza, ¿no? Incluso. Aparte es mucho más violento, es mucho más sangriento. Por ejemplo, una cosa que hasta cierto punto a lo mejor es una tontería, ¿eh? Pero la sangre no tiene matices, la sangre siempre es como una gran mancha negra. Entonces eso contribuye a dar una sensación de tosquedad, de gran impacto. Es un manga sucio, por decirlo, las impresiones que genera, ¿no? Cuando lo lees,
Y bueno, este tomo de historias cortas de 22-26 que estamos comentando cierra con una historia que también es bastante llamativa, que se llama Mi pequeña hermana, se publicó en 2018 y que, bueno, resumido sería la historia del conflicto entre dos hermanas que cursan estudios de arte. Ujú. El conflicto empieza cuando en la academia en la que están tienen la tradición de que el mejor trabajo del alumno del año anterior se expone en una de La puerta en la de... puerta de entrada de la academia durante todo el año. ¿Qué pasa? Que la obra del año anterior, elegida en este caso, es la de la hermana pequeña de la protagonista, que le hizo un retrato Desnuda. desnuda. Pero aparte, desnuda no en una posición artística, sino en una posición sexual. Sí, más o menos, sí. Después descubrimos que, bueno, que es ni siquiera posado para ella ni nada, es todo invención suya. Y a partir de aquí se genera una tensión entre las hermanas en la que la protagonista pues intenta devolvérsela a su hermana pequeña. Ujú. Y es un precedente a otra obra de Fujimoto en este caso, que no tiene nada que ver ni con Fire Punch ni con Chainsaw Man. Que, de hecho, si me dejas añadir algo, Sí. ese relato a mí me gusta mucho por la reflexión que hace sobre hermanos pequeños y hermanos grandes. Nosotros los dos somos hermanos mayores, pero bueno, precisamente porque somos hermanos mayores, empatizamos mucho con la protagonista y esa sensación de ese hermano pequeño que siempre quiere hacer lo mismo que tú, que se mira todo el rato en lo que tú haces para intentar imitarte, y cómo eso, que en realidad es una alabanza, se acaba convirtiendo en un motivo de hastío, de decir, mira, déjame en paz, búscate tu propia personalidad. Y en realidad creo que te hace ser autoconsciente, sobre todo por el final, que tiene el volumen, porque lo hace muy bien de hacer explícito que eres tú como hermano mayor el que no está viendo que tu hermano pequeño lo que le pasa es que te admira y tú estás rechazando esa admiración en vez de canalizarla de otra manera, ¿no? Sí. Que ojo, yo lo que siempre digo, cuando somos niños y no tenemos que comportarnos como adultos. Entonces, ese rechazo infantil forma parte del hecho de que nosotros también seamos niños, aunque seamos los hermanos mayores, ¿no? Eso en cualquier caso lo tienen que gestionar los adultos, no los niños. Pero me ha gustado mucho, la verdad. Bueno, que estas relaciones fraternales también son bastante habituales en la obra de Fujimoto, porque lo tenemos en Fire Punch, Sí. en cierta medida lo tenemos en Chainsaw Man, Ujú. lo tenemos en este relato y en algún otro que hemos comentado por encima. Bueno, parece que también es un tema importante para él. Ujú. Bueno, pues decíamos que este relato de Mi pequeña hermana es como un precedente a otra obra de Fujimoto, que es Bloodbath, una obra más reciente del autor, que se publicó en 2021 y que es una historia que además es un único volumen y que nos habla entre otras cosas, del propio acto de crear manga y de la competitividad, creo yo, un poco de la industria japonesa. Lo que pasa es que para ello elige una historia como más personal. Y entonces nos cuenta la historia de Ayumu Fujino, que es una estudiante que publica su propio manga en el periódico de la escuela. Ujú. Y Fujino, pues bueno, pues es un referente para sus compañeros. Es muy elogiada por ese trabajo que hace, aunque no sea profesional. Ujú. Pero un día aparece en la revista otra serie manga, que en este caso viene firmada por una tal Kimoto, que es una compañera de clase, pero que no asiste a clase. Ujú. Y a partir de aquí, pues se genera un conflicto porque Kiyomoto, pues artísticamente la verdad es que es bastante superior a Fujino. Bueno, no estoy de acuerdo. Bueno, en apariencia, eso es lo que ella piensa, al menos. Eso es lo que Fujino piensa. Fujino cree que Kiyomoto es superior a ella. Sí, porque tiene un dibujo mucho más detallado, mucho más vistoso, pero es a partir de aquí que ella, picada, porque claro, sus compañeros, los elogios que antes iban para ella, de pronto se van a otra persona. Ujú. Pues ella se pone la meta de superarse a sí misma. Y lo intenta una y otra vez durante todos los años de instituto. Y de hecho vamos viendo cómo no lo consigue. Su dibujo sigue siendo más feísta o menos detallado que el de su compañera. Sí.
Y es una historia de largo recorrido. Después veremos cómo ellas dos se conocen y cómo llegan a un acuerdo para ¿Trabajar juntas? Y es una manera me he dado cuenta de que quizá, ¿sabes? La división de trabajo en el manga. Y a lo mejor yo no puedo ser dibujante o no tengo la capacidad de ser dibujante, pero puedo aportar en otro ámbito como el guión, por ejemplo. Pero ella solo, en este caso, Kiyomoto solo hace los fondos, ¿eh? Todo el resto lo sigue haciendo ella. Sí. Aquí es el dibujo... Quedémonos solo en la diferencia del dibujo. Precisamente que esta reflexión gráfica la plantee Fujimoto, ¿eh? Sí. Un tío que tiene el relato de las sirenas con un dibujo súper detallado, súper preciosista, súper anclado a lo que la industria espera de ti, y Chainsaw Man. Sí. Un dibujo feísta, confuso, oscuro, negro. Y bueno, es que hemos dicho que, por ejemplo, sus relatos cortos tuvieron muchos reconocimientos y tal, pero seguro que no fue tan fácil abrirse camino con el estilo gráfico que él tenía. Bueno, o se tuvo que adaptar También. Para conseguirlo. También. Y cuando ha podido, ha hecho realmente lo que él quiere. Sí, de hecho, en muchos relatos, estos que hemos comentado, en los tomos vienen con pequeños comentarios de Fujimoto al final de cada uno. Y en muchos habla de, bueno, pues esto fue un reto porque me decían que no podía hacer esto. En este porque que no sabía hacer esto. Que no sabía resumir una historia en menos de 30 páginas, etcétera, etcétera. Y casi todo son comentarios de ese tipo, curiosamente. Bueno, creo que hay algo de la personalidad de Fujino en él, ¿no? Sí. La voluntad esta de superarse. Tú me dices que yo no puedo, yo te demuestro que sí que puedo. ¿Tú crees que es mejor un dibujo detallado que un dibujo más tosco? Pues te demuestro que no es verdad. Sí, Y aparte me gusta porque en Blue Lock, cuando llegas a ver la historia que está serializando Fujino, que se llama Metal no sé qué, pero hay un momento en que se ve una viñeta y lo que se ve es un personaje de Chainsaw Man, que es el de la cabeza de tiburón. Sí, porque este relato ya decimos, bueno, es un relato largo, pero... Bueno, es un tomo único, es un relato un poquito más grande que los que hemos estado comentando hasta ahora. Se publicó en 2021, como hemos dicho, y en ese momento pues Fujimoto ya estaba inmerso en la serialización de Chainsaw Man. De hecho, creo que en parte por eso ha habido un parón en la serie, porque estaba combinando estos dos trabajos. Y bueno, ¿te ha gustado Look Back? Sí, a mí de hecho me parece de lo mejor del autor. O sea, es donde refina muchas de sus ideas, muchas de sus intenciones, es muy retorcida, es muy interesante la relación que hay entre los dos personajes, el discurso, la manera de hablar del propio medio, la manera de, creo yo, proyectarse en estos personajes y hablar de lo que es crear manga. O sea, es muy interesante. A mí me ha encantado. Aparte, una de las cosas que no hemos comentado hasta ahora, pero que está mucho en las diferentes historias de Fujimoto, es el tema de los flashbacks. Hay en muchas historias que hay un flashback que abre, cierra o está entre medio de la historia que te explica de dónde viene ese personaje, ¿no? Y en Look Back, que el Look Back es un flashback, no, haciendo un poquito de trampas lingüísticas, no hay ninguno. No, hay una evolución en el tiempo. Hay una evolución en el tiempo, pero hay un momento sí. en el que pasa una cosa, ¿no? Que es prácticamente un salto a una realidad paralela de cómo podrían haber sido las cosas en otro... Es decir, si miras hacia atrás, ¿cuál es el momento de quiebro, no? Sí. El momento de quiebro es cuando ella está delante de la puerta. Sí. Otra cosa que se repite en Chainsaw Man. Estar delante de una puerta que puedes decidir abrirla o no abrirla, ¿eh? Entonces me gusta porque le da la vuelta al recurso del flashback y lo hace de una manera muy inteligente. Sí. Que causa cierto... Cuando estás empezando a leer esa escena dices, ¿qué ha pasado aquí? No entiendo, ¿no? Sí, ¿Qué está pasando? Ya estamos en el punto absurdo de Fujimoto, que me he perdido, que no sé qué está pasando, que no entiendo nada, pero si sigues leyendo está mucho mejor hilada que muchas de las locuras que pone. Y es una obra muy, muy, muy redonda. Sí, tiene un tono muy melancólico, también es cierto. Sí. Pero, ya digo, es muy, muy recomendable y en un único tomo es que no tienes excusa. Sobre todo si te ha gustado el autor y has leído otras cosas suyas. Es cierto que si vas buscando sus típicas historias de acción y violencia, eso no lo tienes aquí, obviamente. Pero es una historia impresionante.
Yo recomiendo leerse sus 2 tomos de relatos cortos y acabar leyendo Look Back. Sí, yo creo que es una muy buena idea, porque creo que te haces una idea muy temporal de la evolución del autor y es una manera de ir viendo de manera indirecta todos los clichés, en el buen sentido de la palabra, que va a ir utilizando cuando refina sus obras largas. Sí, es que eso es lo bueno de, bueno, en este caso tener un autor joven de éxito, que el propio éxito hace que todo su trabajo nos esté llegando y nos permite ver cómo se ha construido a sí mismo. Claro, eso es un juego parecido a cuando Satori publicó Yuko y Oen, que tú leías Oen, que eran las historias más antiguas, y veías cómo eso iba evolucionando, iba cambiando, llegabas a Yuko y decías, ¡ostras, qué cosa tan diferente!, ¿no? Cómo Ryoichi Ikegami ha podido pasar de hacer una cosa tan parecida a Tezuka, gráficamente. Bueno, tenía influencias. Claro, y ha acabado haciendo una cosa tan estilizada en un punto tan alejado del maestro, ¿no? Bueno, a mí estos juegos me gustan mucho. Es que sobre todo con los autores japoneses tenemos que interpretarlos a través de sus obras. Quiero decir, normalmente el artista lo tienes que interpretar a través de sus obras, pero en el mercado europeo, estadounidense, es muy fácil que en algún momento dado pues los autores en entrevistas se suelten y te comenten y te hablen en detalle de todas sus experiencias, sus influencias, etcétera, etcétera. En muchos autores japoneses eso todavía cuesta mucho. Así que tienes que adivinarlo más en lo que ellos te cuentan propiamente en sus obras. Y a veces, no porque sean autores de shonen o de shoujo, son más simples. Quiero decir, sus obras pueden tener mucho trasfondo. Sí, y con este autor pasa, ¿eh? Este es un autor que es muy interesante. Y yo creo que ya podemos pasar a hablar de Chainsaw Man porque ya os hemos puesto en unos antecedentes bastante largos, pero es que, claro, Chainsaw Man es el culmen por ahora de su carrera. Es la obra que la ha disparado directamente, nunca mejor dicho en este caso, si conoces el argumento de la obra, y es un éxito aplastante. La obra comenzó a serializarse en 2018 en la revista Weekly Shonen Jump de Shueisha y su primera parte se ha extendido hasta los 11 volúmenes, que los tenemos aquí recopilados por Norma Editorial, como ya hemos dicho, con su estuchito y tal. Muy importante, ¿eh? Lo del estuchito, esto era súper importante de recalcar. Sí. Y la serie, de hecho, se ha retomado hace poco porque ha tenido un parón. Fujimoto ya dijo que volvería sobre la serie y tal. Y bueno, estos primeros 11 tomos son como un arco muy largo que nos introduce a este mundo. También comentar que lo que hemos dicho al principio, que hay una adaptación al anime que veremos en octubre. Ya veremos ahí que nos encontramos, pero a priori pinta bien. Y bueno, pues ¿de qué trata Chainsaw Man? Pues bien, Chainsaw Man nos cuenta la historia de Denji, un joven que debido a la deuda astronómica contraída por su padre con un clan yakuza, se ve obligado a trabajar para ellos como cazador de demonios. En esta tarea le ayuda un entrañable perro demoníaco llamado Pochita, al que le une una vida llena de penalidades, hambre y soledad. Esto cambiará radicalmente después de que el último trabajo encargado a Denji y Pochita no salga según lo previsto, transformando al primero en un demonio que será reclutado por la Agencia de Seguridad Pública para un proyecto experimental. Si os suena el argumento demonios, agencias de control paranormal, etcétera, es que Fujimoto es bastante fan de Hellboy. Y esto aquí se nota. Él mismo lo ha reconocido, junto con un videojuego que se llama Alice Madness Returns, que es la secuela de American Magic Alice, y que son unos videojuegos que a mí me encantan, por cierto. No sabía que había influencia de eso. Lo de Hellboy ya me lo habías dicho, pero lo de los videojuegos no. Lo de los videojuegos es muy interesante porque ciertamente la influencia también se palpa, ¿eh? Estos videojuegos tenían un componente muy gótico, muy oscuro, muy sórdido, reinterpretaban toda la mitología de Alicia en el País de las Maravillas y a mí me encantaban. Eran mezcla de plataformas, mezcla acción y bueno, parece que pues es algo que comparto con Fujimoto. ¿Has visto? ¿A ti qué te ha parecido esta obra en concreto? Es que es una pregunta muy abierta y a mí esta obra
me gusta y me disgusta a partes parecidas, porque veo claramente cuáles son los puntos positivos, que hemos ido hablando de muchos de ellos, porque aquí vuelven a aparecer y se repiten. Sí. Pero para mí es un cómic que tiene mucha acción, lo cual a mí me gusta mucho, pero me resulta muy confusa. Y en parte es por el dibujo que él tiene y el estilo que él tiene gráficamente, y en parte es porque creo que no la maneja bien narrativamente. Creo que hay personajes que saltan de un sitio a otro sin habernos explicado cómo han pasado de una escena a otra. No sé, me resulta muy confuso. Sí. Me gustaría que ese apartado del manga fuese mejor para poder disfrutar mejor de la experiencia. Yo la obra me la he leído prácticamente de una sentada. No es del todo verdad porque no me las he leído el mismo día, me puse y acabé, pero sí que he ido haciendo tandas de 4 o 5 volúmenes y aún así había muchos momentos que era como es que no entiendo qué acaba de pasar. Por eso siempre digo que creo que le beneficiará la adaptación al anime. Pero a la vez también veo las cosas positivas que tiene. Veo esos personajes diferentes, outsiders, con pensamiento divergente, absurdos, esos trazos de humor. Bueno, y entiendo por qué a la gente le gusta, pero no entiendo que haya gente que sea capaz de seguir el hilo de esas peleas. A ver, es cierto que es una serie que te puedes quedar simplemente con lo obvio. Y es que tiene un toque muy gamberro. Y muy visualmente es potente. Realmente, a pesar de lo que estamos comentando, visualmente es muy potente. Y yo creo que en parte ese es el problema. Yo creo que aquí Fujimoto ha dicho voy a ir con todas. Me voy a soltar el pelo. Y eso tiene su parte positiva y tiene su parte negativa, porque yo creo que el hecho de soltarse ha permitido la creación de esta obra. Sí. O sea, con todas sus particularidades y con un universo súper interesante y súper rico y unos personajes maravillosos. Pero, claro, ha querido llevarlo en términos de acción al mismo nivel y narrativamente también. Y, bueno, pues es cierto que tiene momentos muy confusos. Algunos narrativamente creo que son intencionadamente así. Puede ser, claro. Porque Fujimoto tiene como un componente un poco troll, por decirlo de alguna manera, como autor. Pero bueno, es una serie que la verdad se puede disfrutar a muchos niveles y sigue teniendo todo ese trasfondo que hemos comentado. También es cierto que hay algunos de los demonios que aparecen que juegan con la realidad. Sí. Entonces, claro, en esos momentos de quiebro de la realidad y de introducción de elementos sobrenaturales o de distorsión, por ejemplo cuando van al infierno, todo eso es como pasa de repente y es muy confuso. Pero claro, también debe serlo. También te digo una cosa, a veces decir que la acción tiene que ser comprensible, a lo mejor también es un error. ¿Por qué? Tú cuando ves una pelea de verdad, in situ, muchas de las cosas que pasan tan rápido que no las entiendes, ¿no? Claro. Entonces ese puntito yo entiendo que tiene, que a lo mejor incluso es a lo mejor de lo más realista. Pero hay momentos en que no se sigue bien qué es lo que está pasando. Y en esos momentos, ostras, yo creo que es una pena. Y en otras, sorprendentemente, se ve muy bien. Claro, y otras... Jordi está ojeando el tomo final, el último número, en el que hay una pelea bastante impresionante entre dos personajes, que se entiende perfectamente lo que está pasando. Sí. Claro, pero también te digo una cosa, lo estás mirando en el último tomo, compáralo con la primera pelea. La primera pelea no se entiende una merda de lo que está pasando. Desde luego es un punto fuerte que tiene sus puntos oscuros en este caso. Bueno, sí que en Fire Punch hay acción también, no tanta como en Chainsaw Man, pero también hay acción. Pero yo creo que es algo que a lo largo de los años Fujimoto tiene por delante una extensa carrera si es que quiere seguir trabajando, si no seguramente podrá vivir de las rentas de sus obras próximamente, que podrá acabar de mejorar. A ver, yo creo que en el caso de Fujimoto también, por la personalidad, una vez que hemos leído sus obras anteriores, sus relatos cortos, es un autor en constante construcción. O sea, yo creo que tenemos que seguir viéndolo evolucionar. Y seguramente ahora cuando vuelva a retomar Chainsaw Man nos puede llevar por caminos muy, muy dispares. También es cierto que este Chainsaw Man sí que tiene un apego más a las convenciones del shonen en algunos casos.
Aquí podríamos decir aquello de que, bueno, es una historia de me enfrento a un enemigo y después tengo que prepararme para enfrentarme al siguiente que es más poderoso, etcétera. No es exactamente eso, y además rompe esa estructura en muchas ocasiones, pero nos puede recordar, por ejemplo, pues a cosas también más recientes como One Punch Man, en la que además comparte una cosa con esta obra de One, que es esos villanos y también personajes absurdos, ¿sabes? Que tienen en el sentido de tanto de cómo han sido diseñados como de su comportamiento. Aquí tened en cuenta que Denji, la misión principal que tiene es encontrar al demonio pistola, que es un tío que tiene una cabeza de pistola. Uh-huh. O sea, y al que no vemos. Bueno, y él mismo, que básicamente es un tío con motosierras en la cabeza y en las manos. Claro, pero mira, por ejemplo, a mí, ¿qué pasa con el demonio pistola? Es una cosa que no me ha quedado clara. Bueno, aquí no vamos a hablar con spoilers y tal, pero yo creo que eso todavía está en construcción. Bueno, pues será eso. Pero hay muchas cosas de la historia que por culpa del dibujo no me han quedado claras. Que a lo mejor, oye, es cuestión de segunda lectura. Tercera, cuarta o quinta, ¿eh? Pero yo, sinceramente, mi segunda lectura será el anime. No voy a hacer una segunda lectura. Sí, a ver, aquí lo que comentamos, yo... Pero precisamente porque es que creo que se va a beneficiar tanto de una adaptación animada y que este manga tiene todos los elementos para ser una adaptación top. Personajes rotos, pero carismáticos. Acción. El fenómeno este de un malo detrás de otro, algunos malos entran a formar parte de tu equipo. Pero un poco la diferencia en este caso es que tú como lector sabes casi desde el principio quién va a ser el malo malísimo y quién va a ser el villano final. Incluso Denji no lo sabe y Denji no lo sabrá hasta el último volumen, pero tú lo sabes. Sí. Y ves cómo está cayendo en una trampa y ves cómo se está aprovechando de él. Y gráficamente es tan gore, tan sórdido, tan violento. Tengo cero dudas de que esto podría ser... no quiero decir el Evangelion de esta generación actual, porque eso son palabras mayores, pero sí alguno de los animes que más nos impactaron en la esfera del shonen, un poco más adulto. Hombre, puede ser en ese sentido, pues a lo mejor un sucesor de Ataque a los Titanes sin jugar con los mismos elementos. Claro, sí, puede ser un sucesor de Ataque a los Titanes, exacto, sí. Un anime, un shonen que lo ha petado. Que además con Hajime pasaba lo mismo. La obra... El dibujo, el apartado gráfico era muy confuso también. Era muy confuso, era muy particular. Pero es curioso porque es confuso y particular de formas muy diferentes, sí. Porque el dibujo del señor de Ataque a los Titanes, que no me acuerdo nunca de su nombre, no tiene nada que ver con el de Fujimoto. Sí, Son confusos por motivos muy diferentes. Sí. Se puede establecer un paralelismo del tipo de producto que a lo mejor tenemos entre manos, con el anime, hablando del anime. Pero, desde luego, como recalcamos, eso no quiere decir que el apartado gráfico no sea espectacular. Es espectacular y claro, eso va a ser la base que va a dar fuerza a ese anime. Claro, es decir, el diseño de personajes, el diseño de los demonios, el diseño de los monstruos, todo está francamente bien. Para mí el único problema es la acción. Pero la acción es una cosa determinada en un momento que no tiene nada que ver con todo lo que pasará después. Sí. Y es que los diseños de los villanos sobre todo son buenísimos, es decir... Parece una gilipollez, pero lo de el cabeza de motosierra, el cabeza de espada, el cabeza de pistola, el de tiburón, son muy icónicos. Y son un buen diseño de personajes. Sí. O luego el demonio araña, la zombie y luego todos los demás zombies. Ostras, a mí eso me ha gustado mucho. Son diseños muy chulos. Esto está en la tradición de muchos mangas, a nivel... Yo me acuerdo también de Musculman, que la mayoría de villanos eran absurdos. Por ejemplo, a lo mejor el protagonista se enfrentaba a un retrete humano. Y tenía cara de retrete. Sí, no, a ver, el manga tiene estas cosas, ¿no? Tiene esta manera de funcionar, de gestionar, que es tan propia de ellos. Sí, yo que no lo ves en ningún otro tipo de cómic, es decir... No, yo no. En el europeo o en el estadounidense puedo haber visto cosas muy raras. Sí, pero claro, tú ves a Batman, y Batman no es un tío con cabeza de murciélago, ¿sabes? En Chainsaw Man tendría cara de murciélago. Sí. Bueno, hemos comentado bastante sobre el dibujo, la historia ya sabéis de qué va.
Pero para mí un elemento muy importante también, bueno, habría dos, que son los personajes, que es algo que ya hemos comentado de sus anteriores obras y que aquí casi que lo lleva todavía más allá. Y en especial me parece muy tierna y muy interesante la relación a tres bandas que hay entre Denji, Power y Aki, cuando empiezan sobre todo a convivir juntos. Es muy graciosa. Es una historia con la que sí que me río, en ese sentido. Los personajes tienen comportamientos tan extraños que te sacan de tu zona de confort en todo momento y no puedes por más que decir que es brillante dentro incluso de que a veces son escenas incluso escatológicas y tal. O sea, el primer beso de Denji... El primer beso de Denji es... Es que además es un personaje que es como muy pupas. Sí. Si puede pasarle algo mal, le va a pasar. Y eso es una constante, sobre todo en su relación con la gente y en concreto con las mujeres. Eso me lleva a los otros elementos, que es el humor negro y el sexo. ¿Te parece si hablamos primero un poco de los personajes? ¿Vale? Es que has dicho, ¿no? Denji, Power y Aki. Sí. Es tan genial el personaje de Aki. Es... Dentro de que es el convencional, entre comillas. Es el convencional. El tío serio sí. que tiene que poner orden entre los otros dos. Sí, pero es el personaje, yo creo, que muestra con su evolución lo que va a ser la serie. Y cómo la serie puede romperte el corazón. Sí. Con el personaje más convencional de todos. Es decir, te estoy poniendo un abanico de personajes súper raros, súper extravagantes, pero al final, el que va a romperte a ti como lector el corazón y se lo va a romper a todos, es él. Entre otros, porque a mí una cosa que me gusta de la serie es que Fujimoto toma muchos riesgos. Sí. O sea, no es nada protector con sus personajes. No, yo creo que... Y aquí podemos decir aquello que se decía en Juego de Tronos, no te encariñes con nadie. De hecho, la sensación está de que después de Juego de Tronos muchos autores han aprendido a asesinar a sus protagonistas. Sí. Porque han entendido que realmente lo que a ti, como lector, te sorprende, te rompe, te quiebra, es ver cómo mueren tus personajes favoritos. Porque es realmente lo que le da drama, porque tú ves cuando un personaje está construido para matarlo. Sí. En cambio, cuando tienes un personaje que estás construyendo, que estás trabajando en él, y de repente, ¡pam!, Sí, también ha habido mucha gratuidad en algunas series con esto. Sí. O sea, no han sabido replicar eso de alguna manera. Pero Chainsaw Man, en ese sentido, está muy bien llevado porque no es cuando un personaje aparece o cuando desaparece, cuando muere o cuando revive o etcétera. Todas estas cosas que en un manga de este tipo, pues puedes esperar que pasen. Tiene su sentido y está muy bien explicado y la evolución de los personajes hacia el destino que les marca. Claro, pero incluso en esta obra muchas veces los personajes reviven. Eso también pasaba en Dragon Ball. Sí. Pero de una manera totalmente diferente. Sí. Porque aquí cuando vuelven, pagan un peaje por volver. Sí. En cambio, Dragon Ball, por eso al final se convierte en un meme, ¿no? Porque no hay consecuencias. Claro, es que en este universo, para los que no lo hayáis leído en extensión, existen los demonios, que es a los que se enfrentan Denji y sus compañeros. Pero claro, Denji mismo es una especie de semidemonio. El concepto no es ese, porque los mismos personajes te explican que no, él no es un semidemonio porque está realmente fusionado con el demonio, etcétera, etcétera. Es otra cosa. Es un caso especial, pero en general lo que existen son los demonios, los poseídos y los humanos que hacen pactos con los demonios. Y esos son los interesantes. Y esos son muy interesantes, porque claro, tú cuando haces un pacto con un demonio lo haces a cambio de algo. Claro. Y normalmente es a cambio de años de vida o de cosas como un ojo. Claro. Te doy lo que tú quieras, pero a cambio de un ojo. El cambio por el ojo te parece bien. Un ojo no, pero a lo mejor una oreja. Está bien. O un grano. Todos los granos que se quiera quedar a cambio de... que los demonios, en ese sentido, tienen más conexión con Denji que con otros personajes humanos que aparecen en la serie. Y los demonios tampoco es que a veces sean propiamente malos. Es que no saben ser de otra manera. Bueno, es que son demonios, ¿no?
Es un poco lo que le pasaba al personaje del relato este que hemos hablado, el de Nayuta. Nayuta no es propiamente mala, de hecho tiene buen corazón. Sí. Power es buena, tiene buen corazón, tiene sentimientos. Lo que pasa es que su manera de pensar es totalmente diferente. Su pensamiento va por otros carriles, sus maneras de mostrar afecto va por otros lados, y eso hace que haya un choque porque hay una comunicación que no es eficaz. Claro, y aquí tenemos la relación esa relación fraternal, yo la veo mucho en Denji, otra vez, y en Power. Sí. Que en principio parece que va a ir por otro lado, pero no. Denji muchas veces reflexiona sobre los éxitos que ha tenido. Uh-huh. Por ejemplo, él es que en la vida es un personaje que solo quiere comer bien, porque viene de vivir una gran pobreza, de pasar hambre. De pasar muchas penalidades, algo que nos remite a otras historias de Fujimoto. Y bueno, pues vemos cómo él establece una relación con Power muy diferente a la que esperamos. Porque él consigue eso, pues un beso, tocarte las tetas. Y siempre es algo que le deja insatisfecho. No propiamente porque no le guste, sino porque no entiende que a los humanos eso les llene. Entonces ya, bueno, ahí jugamos con temas como, no, es que está el concepto de amor, está el tal, no sabes si estos personajes son capaces de sentir esas emociones. También Power es un personaje pues que tiene también su propia forma de pensar, muy egoísta, supuestamente, pero es un egoísmo sin malicia. Pero no es tan egoísta, porque hay momentos, y hay momentos claves de la historia, en la que hace lo adecuado por los demás. Y lo que hablabas de los sentimientos de Denji, hay una cosa que desde casi el principio le atormenta, que es lo de no poder llorar a sus amigos caídos. Sí, sí. Y hay un momento, ¿no?, que hay una escena en la que llora por un amigo caído, mientras dice que no está llorando por un amigo caído. ¿No? Entonces es un personaje muy humano en todos aquellos aspectos que a lo mejor no estamos dispuestos a reconocer que nos hacen humanos. Sí. Conectas con ellos de una manera que... O incluso el tema del sexo, ¿no? El tema de que él quiere tocarle los pechos a una chica. Porque considera que eso es lo más que puede conseguir en la vida. Es decir, eso es lo más que va a conseguir. Es que también hay una cuestión de falta de aspiraciones en la vida. Ah, bueno, sí, es decir, esa es su mayor aspiración en un momento dado de la historia, muy al principio. Pero cuando lo consigue, que lo hace con Power, es como frustrante, ¿no? Lo que tú decías de, joder, pues no hay para tanto, no sé qué, sí, está bien, calentitas, blanditas, pero no sé. Porque yo en realidad lo que quiero es tocárselas a Makima. Sí, pero tiene que hacer esas reflexiones por la vía larga, ¿sabes? No llega a deducirlas por sí mismo. Pero qué humano es eso. De decir, he conseguido hacer algo que quería y ahora que lo tengo me doy cuenta de que es que no quería exactamente eso. No quería tocarle las tetas a una tía cualquiera. Quería tocárselas a Makima. Entonces es un personaje que, desde un punto absolutamente bizarro, conecta con la humanidad constantemente. En cierta manera es una parodia de las dinámicas propias del shonen clásico, porque ¿qué querían, por ejemplo, Goku, Naruto o Luffy? Yo es que Naruto y One Piece no las he leído, pero yo sí que recuerdo del principio de Bola de Drag, cuando lo que él quería era verle la ropa interior, tocarle los pits, ¿no? Que eso también salía en un momento dado de... Bueno, pero Goku eso sí que no lo hacía con una intención sexual. No, pero lo quería. Era otro rollo, incluso más inocente que el de Denji. Sí, no, el de Denji no es inocente. Era incluso en el caso de Goku era casi... Era paródico, porque después se asustaba. Se sorprendía de que las mujeres no tuviesen lo mismo que él. Claro, pero me refiero que esos elementos sí que es cierto que están al principio de las dos historias, ¿no? Sí. Que sí que puede haber algo de referencia al propio género. Pero además al hecho de que al final, ¿qué quería Goku en la vida? Ser el más fuerte, simplemente. Denji no, va a cosas más humanas. Él solo quiere que le dejen en paz, poder tener una comida al día y alguien que le quiera. Que esa es la conclusión que creo que llega a lo largo de esta primera temporada. Sí. De alguna manera, todo confabula para que no pase eso. Claro, pero sí que es verdad, no lo había pensado. Al final es una aspiración más humana, ¿no? Y más, pues, del día a día.
Sí. ¿Tú qué quieres? Pues poder tener el dinero suficiente para comprarme comida, techo Sí. y tener a alguien a mi lado. Ya está. Y joder, es un pedazo de crítica social si lo piensas bien. Hombre, desde luego. Que a lo que máximo que podamos o aspira un personaje hoy en día, incluso mucha gente, es pues eso, simplemente básico. simplemente querer una comida al día, una casa y alguien con quien compartirlo. A Y ver, por eso, pese al dibujo que tiene, o pese a lo confusa que es a veces la acción, pues nos encanta Chainsaw Man y estamos aquí hablando de ella. sí, ya veis que todo lo que sale de este autor, que en apariencia, claro, a mí cuando me dijeron ¿de qué va Chainsaw Man? Pues es de un tío que tiene motosierras en las manos y que quiere... Y que quiere tocarle las tetas a alguien, que aparte si te lo dicen así, que no, que tiene motosierras en las manos y quiere tocarle las tetas a alguien, es como, se va a liar parda, se va a liar parda. Pero además, creo que ya por ir acabando, pero el tema del sexo tampoco se aborda de una forma... O sea, no es una serie, lo hemos comentado varias veces, con Eiichi. No, cero. No. Cuando hablamos de que hay sexo, referencias, no es ni mucho menos explícito, sino que se habla de sexo. De hecho, no se ven unas braguitas en toda la serie. Cosa que No me he fijado, en pero... muchos shonens pasa de forma... Sí, no tienes los típicos chistes de viejo verde del No, Fuyo Tortuga. No, ni planos picados para encontrarle el culo a la protagonista. Que en todo eso no está. Cuando se habla de sexo, se habla de sexo. Sí, de la forma particular de estos personajes, Bueno, sí. pero no es un sexo gratuito. No, es un... ¿Quieres acostarte conmigo? Quiero acostarme contigo. Pues Sí. no me voy a acostar contigo. O si quieres acostarte conmigo, primero vas a tener que hacer no sé qué. Sí. Pero me gusta ese abordaje Sí, en sí. realidad. Porque a mí me molesta mucho el ecchi. Me molesta mucho esas poses forzadas por estar forzadas en realidad. No, es que llega un punto que a veces Es es un ridículo. punto ridículo y absurdo y que la gente no vamos así por el mundo. Entonces, bueno... En una serie, por ejemplo, como Dragon Ball, que la hemos citado, aún tenías un personaje que era el Fuyo Tortuga, que simplemente, pues, acaba siendo el foco de ese tipo de chistes. Y ya está. Pero hay otras series con personajes femeninos que además supuestamente están en igualdad de condiciones que los personajes masculinos, pero que por alguna extraña razón siempre tienen que estar enseñando las braguitas en cualquier momento, en situaciones absurdas de hoy me he caído contigo y te restrego los pechos Sí, contra... esos escotes imposibles que dices, madre mía, Sí. cuánta silicona. Pues todo eso no está. Y en realidad lo hace más natural. Al final se habla de sexo como se habla de comer. Sí. Se convierte en una necesidad, en una cosa que queremos, en una necesidad, en un deseo, Sí. y ya está. Es un abordaje más sincero, como los propios personajes, que, de alguna manera, los personajes de Fujimoto son extrañamente sinceros Sí. con el mundo. El mundo les pega de hostias, pero ellos simplemente intentan ser lo que sienten. Es curioso como para ser sinceros con ellos mismos o para comportarse de manera sincera con sus deseos y necesidades, tienen que ser demonios. Curioso. Eso No también seguramente también dice algo de la sociedad japonesa y tal. Muchas veces decimos eso, ¿no? De la sociedad japonesa. Joder, pero yo es que creo que también lo dice de la nuestra. Sí, no. Lo que pasa es que es más fácil ver la paja en el ojo ajeno. Sí. Pero creo que también dice algo de nosotros como sociedad en general humana, ¿eh? No, y además lo que hemos comentado, Fujimoto ha mamado mucha cultura occidental y se notan muchas referencias. ¿Y qué más influencias ves? Porque también hay muchas influencias japonesas, más allá de las... Sí, claro, no es... Este tipo de autores me gusta porque puedes rastrear muchas influencias de todo tipo. Y entonces se nota que no es he leído a Tezuka y quiero ser como Tezuka, sino que voy cogiendo de aquí y de allá. Y a mí me recuerda también, por ejemplo, su dibujo. Me resulta familiar compararlo con autores, pues, obras clásicas como El puño de la estrella del norte, de Buronson y Tezuhara, el Berserk de Kentaro Miura, o la espada, sobre todo la espada del inmortal de Yoraki Samura. Tiene una manera de abordar la acción bastante parecida a la que vemos en Chainsaw Man, muy desgarbado, muy oscuro, muy confuso en algunos pasajes, en otros igualmente sigue siendo espectacular. Curiosamente allí teníamos a un personaje que era una especie de Lobezno pero convertido en samurái, porque tenía también un factor de regeneración.
Entonces, yo creo que esos autores en concreto, conocerlos por lo menos, Fujimoto los conoce. Hombre, eso seguro, eso no tengo ningún tipo de duda. Teniendo estilos gráficos muy distintos entre ellos, pero con algo en común, que es esa visceralidad en la que abordan, sobre todo, el plano artístico. Sí. Bueno, pues, hombre, ya hemos hablado bastante en extensión tanto de Chainsaw Man como del resto de obra de Fujimoto. Así que yo creo que ya, hasta que se estrene el anime, poco más podemos aportar. Yo tengo muchas ganas de ver el anime y la verdad es que el ejercicio de leer toda la obra publicada por Norma Editorial de Fujimoto aquí en España me ha resultado sumamente interesante y atractivo. Este tipo de ejercicios me gustan mucho. Y bueno, la idea fue tuya, así que darte las gracias por obligarme a hacer este programa. No, nada, y además como esto al final casi siempre lo acabamos improvisando, la verdad es que hemos sacado muchísimas más cosas de incluso las que yo tenía en mente. O sea, bueno, el simple hecho de hablar nos ha ido llevando por caminos que no esperaba. Bueno, espero que a ello haya contribuido mi testarudez de hablar de todas las obras de este autor. Pues sí, pues nada, oyentes, esperamos que os haya gustado este programa y bueno, solo recomendaros que leáis a Fujimoto. Es un autor bastante interesante con muchos matices, más del que a veces podéis intuir de su sinopsis. Y yo os animaría a que si tenéis ganas de que hagamos este mismo ejercicio de revisión de la obra de un autor, enfocándonos más en una, pero pasando un poquito por todas, pues nos lo digáis en los comentarios, nos dejéis de qué autor queréis que hablemos y ya lo valoraríamos. Sí. Que os estoy viendo escribiendo Osamu Tezuka y me está entrando aquí una arritmia. No, Tezuka está vetado de momento. Vale. No, y más con toda la extensión que tiene. Ya sabéis. O Leiji Matsumoto, ¿sabes? También se me está aquí. Bueno, la ventaja de ese que como nunca acaba nada, pues... Bueno, sí, pero hay que leérselo todo y es bastante. Pero, sí, estamos abiertos a todo, pero con moderación. Así que nada, nos vemos en la próxima. Hasta la próxima. Hasta aquí el programa de hoy de Tramas Resueltas, tu podcast de confianza sobre cultura freak y cada día el de más gente. Recuerda que puedes apoyarnos dándole me gusta, compartiendo con tus bots y humanos favoritos y dejando un comentario. Nos vemos en el próximo programa.